Amén. Ahora voy a pedirles que abran su Biblia, hermanos. A mí me tocó predicar, le voy a pedir al hermano Jerry que escuche porque cambié el texto bíblico, el texto que estaba en el plan de púlpito, no daba a lo que iba a predicar. Entonces yo voy a predicar de Lucas 12, 35 al 40. Amén. Vamos a leerlo. Lucas 12, 35 al 40 y el tema que tengo, ¿a qué hora ha de venir? Amén. Eso vamos a hacer en el nombre del Señor Jesús. Yo espero cuando usted esté listo, yo de aquí voy a estar viendo a los jóvenes, a los hermanos, amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano Alfonso, ¿dónde está Alfonso Martínez? Hermano Alfonso, al ratito en la reunión, recuérdeme de lo que usted y yo hablamos para después de Peniel, ¿ok? Lo que vamos a estar haciendo el domingo, ¿ok? Ok, gracias. Muy bien, ¿listos, hermanos? Vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. El verso 35 de Lucas 12 dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que guardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón ha de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Digan conmigo, a la hora que no pensamos, el Señor va a venir. Amén. De eso le voy a predicar. Alguien dígale al Señor: Señor, bendícenos en esta hora con tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Siéntense, hermanos. Una de las cosas peculiares que hizo nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal fue el darle a conocer a los hombres y a las mujeres que lo escuchaban cuál era obviamente el propósito por el cual Él había venido a la tierra. Él les enseñó que Él venía a cumplir todas las promesas que Dios les había hecho a los padres en el tiempo del pasado. Cuando Él estaba aquí, a más de eso, Él les dijo que para poder cumplir cada una de las promesas que Dios le había dado a los antepasados, ¿qué eran las cosas que Él tenía que tenía que hacer? Una de ellas, obviamente, Él era entregarse como el sacrificio perfecto, morir, obviamente, por toda la humanidad. Juan el Bautista, cuando ve al Señor Jesucristo andar en las riberas del Jordán, en el capítulo número 1 y el verso 29 del Evangelio de Juan, Juan exclamó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa es la verdad. Nosotros leemos ahora lo que en el pasado fue una clara realidad. El Señor vino para hacer el sacrificio perfecto para la redención o para la salvación de toda la humanidad. Todo eso se llevó a cabo, pero algo también que el Señor hizo, Él le explicó obviamente a la gente cómo Él iba a padecer, cómo iba a morir, cómo iba a ser traicionado, olvidado, cómo las cosas que le iban a Él a acontecer, pero algo también muy cierto que el Señor dijo, que el Señor nuestro Dios iba a resucitar. Y después de eso el Señor aseguró que iba a volver a venir. Y eso, amados hermanos, cuando nosotros llega el tiempo, más o menos en el mes de abril de la resurrección, decimos que si el Señor Jesucristo, con todo lo que Él vino a hacer y a dar a la humanidad, si Él no hubiese resucitado, según Pablo en 1 Corintios 15, nada de lo que Él hubiera hecho en verdad hubiera servido, si Él no hubiera resucitado. Ahora, todas las cosas que Él hizo al morir y al resucitar, si Él no cumpliera su promesa de venir en busca de su iglesia, todo este evangelio se quedaría corto.
Toda la iglesia hoy debe de estar con una alta expectativa y nadie tiene que andar obviamente asumiendo tiempos y edades. ¿Por qué? Porque el Señor nuestro Dios lo dijo claramente en el capítulo número 24 del Evangelio de Mateo, que nadie sabe la hora ni el tiempo en que estas cosas van a acontecer. Una y otra vez a través de los sinópticos se habla, se dice, se expresa, se enseñó por los labios del Señor y ahora a aquellos que lo oyeron y ahora nos ha llegado a nosotros por la palabra escrita que esta es una gran realidad. Ahora, sí tenemos que tener nosotros la expectativa de que esto puede ser en cualquier momento. Si la vida se nos llega a terminar por el plan de Dios y llegamos a irnos de este mundo, pero nosotros todo el tiempo en nuestra vida debemos de estar listos, debemos de vivir preparados. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, según lo que leímos, nadie sabe a qué hora el Hijo del Hombre ha de venir. Y eso es sumamente importante. Nosotros leímos en 3 ocasiones en estos versículos que el Señor advierte de su venida, que el Señor obviamente dice de aquellos hombres que están preparados, alerta con la expectativa de que el Señor regrese. Y 2 veces en esta porción los llama bienaventurados. O sea, un bienaventurado es un dichoso, es un feliz, alguien que está ordenado por Dios para recibir cosas buenas en su vida. Y esto es lo que a nosotros nos debe hoy de enseñar, que nuestra vida no puede ser vivida negligentemente como se predicaba el miércoles pasado, sino que nuestra vida debe de ser vivida al máximo, en la capacidad que el Señor nos ha dado por la gloria y el poder de su Santo Espíritu, para que cuando esto sea, amados hermanos, nosotros recibamos todo lo que el Señor nuestro Dios prometió que le daría a aquellos que Él vendría a buscar. Nosotros estamos ordenados por Dios nuestro Señor para ser bendecidos en esta manera. Ahora, Jesús nuestro Señor narró en esta parábola y claramente se subraya que lo que sigue, deben de estar obviamente la iglesia esperando que esto pase. Los que servimos al Señor debemos estar despiertos, atentos, alerta, vigilantes. Debemos de estar velando en nuestro espíritu. En esta porción de la palabra el Señor indica claramente que Él va a venir, que debemos de estar velando, que debemos de estar siempre en esa expectativa, que si el día de ayer no fue que Él retornó, quizás Él retorne hoy en las vigilias de esta noche. Quizás Él retorne mañana, no lo sabemos. Pero lo bueno de todo esto es creerle al Señor en su palabra lo que Él ha prometido. Por eso el título dice, ¿a qué hora ha de venir? Es una pregunta. Y esa pregunta cada uno de nosotros como hijos de Dios, los que le hemos recibido, los que vivimos para Él y somos para la alabanza de su nombre, los que militamos haciendo su voluntad, los que somos parte de la iglesia viva, los que estamos concertados, unidos por las coyunturas, porque no nomás es venir y bautizarse, no nomás es ser un miembro, no nomás es eso, ser parte de la iglesia viva, ser una roca viva, es alguien que está activo, es alguien que va adelante con la iglesia, camina con ella como un ejército en orden. El Señor nuestro Dios prometió venir y la palabra nos lo dice una y otra y otra y otra vez en las cosas que Él enseñó. Si miramos en las epístolas una y otra vez está remarcado que el Señor, esto fue lo que cuando Él se fue dejó dicho que era lo que seguía y lo que iba a pasar. Una de las porciones que llena mi mente y mi corazón es San Juan capítulo número 14. En el verso 1, 2 y 3 es claro lo que el Señor dijo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. O sea, el Señor le habla y le dice, no se turbe su corazón de ustedes, no tengan temor, no haya incertidumbre en su vida. Dice claramente, creen ustedes en Dios, crean también en mí. Y luego enseña, en la casa de mi Padre hay muchas moradas.
Hay mucho lugar donde llegar y posar. Hay mucho lugar donde residir, donde está. Y obviamente esa casa no es una casa temporal, no es un lugar temporal. Es obviamente en el cielo, es para siempre, es por toda la eternidad. Y el Señor nuestro Dios dice, si así no fuera, si esto no fuera verdad, si esto fuera contrario, si esto fuera de una forma diferente, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho a ustedes. Yo se los hubiera enseñado, yo se los hubiese predicado. Por eso dice, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Esa palabra era para los apóstoles, para los discípulos del Señor. Pero esa palabra tiene que trascender a través del tiempo en la gente que militó antes que nosotros. Debe de ser nuestra hoy a los que estamos militando. Y debe de ser también en la posteridad a los que están ordenados para ser hechos hijos de Dios. Esta es una palabra alentadora. Esta es la palabra del Señor que Él sin duda alguna cumplirá. Todas las promesas de Dios, dice 2 Corintios 1, 19 y 20. El apóstol Pablo dice, nuestro evangelio no es sí y no es no. Lo que se predica es certero, lo que se habla es seguro, lo que se enseña es obviamente con bien. Y por eso dice, nuestra predicación es sí, no es que sí, que no. No está cavilando el asunto, no es esto, no es de esta manera. Entonces Él dice, ¿por qué? Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, en Él, en el amén, en nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha prometido a nosotros todas estas cosas, amados hermanos, y esto es para que nosotros nos alentemos con ello. Todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio obviamente de nosotros, para la gloria de Dios. Pablo predicaba a Jesús, Pablo predicó lo que el Señor nuestro Dios enseñó, y esta es la realidad. Ahora, volviendo nuevamente a San Juan 14, voy al verso 2 nuevamente, cuando Él le sigue insistiendo a aquellos hermanos que oyeron la palabra del Señor en aquel día, y Él les dice a ellos esta gran verdad. ¿Qué es esta gran verdad? En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Nadie hoy que está con esta expectativa debe de estar nervioso, debe de estar con esa incertidumbre de que irá a haber lugar para mí. Va a haber lugar para todos los que en algún día esta promesa se llegue a cumplir en nuestra vida. Los que ya se fueron, los que estamos militando, los que el Señor nuestro Dios ha de llamar. Y esta palabra es buena, dice claramente, si así no fuera, si esto no fuera realidad, verdad, insisto, dice el Señor, yo se los hubiera dicho. Yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar ese lugar para que cuando ustedes lleguen, no va a ser su estancia temporal, no va a ser su estancia pasajera, para que cuando ustedes lleguen, yo que sé dar buenas dádivas, que sé que es lo mejor para ustedes, porque desde la eternidad lo orquesté, lo puse junto y vine a dárselo a ustedes, a los seres humanos. Yo me voy a ir y voy a preparar el lugar, voy a poner todo ordenadamente. Eso que ustedes van a recibir es lo mejor que yo les voy a poder dar. Lo que ahora tienen les hace heredero de toda esta promesa y bendición. Si yo me fuere, dice el Señor, y os prepararé el lugar, aquí está nuevamente, vendré otra vez y los voy a tomar a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estéis. ¿Alguien se alegra por esto? Amén, amados hermanos. El Señor está en los cielos, vendrá del cielo, volverá al cielo, estaremos con Él para siempre. Eso es lo que la Biblia enseña. Cuando Él regrese, según la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17 y luego 18. Esto es lo que nos debe de estar a nosotros teniendo pendiente. Que nosotros, la iglesia del Señor, somos de los que tenemos esperanza. Somos los que tenemos las promesas de Dios. Somos los que tenemos el
favor de Dios. No somos como otra gente que muere y muere sin esperanza. Ahora bien, lo que dice el verso número 14, porque si creemos obviamente esto, que Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿De dónde los va a traer? Los va a traer del cielo. ¿De dónde va a venir el Señor? Del cielo. El verso siguiente lo explica. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor nuevamente, el Señor va a venir, el Señor regresará. No precederemos a los que durmieron. Esto ya lo tiene Dios ordenado, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿De dónde? ¿De dónde va a descender? ¿De dónde va a venir? Del cielo. Nadie me puede predicar diferente. La Biblia es real, es verdad. En la Biblia está escrito. Hay gente que quiere tergiversar esta palabra, pero no, la Biblia está aquí y es clara. El Señor vendrá. Él vendrá y vendrá obviamente. El Señor mismo dice, porque el Señor mismo, Jesús nuestro Salvador, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, o sea, en una gran autoridad, amados hermanos, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, luego nosotros los que estamos vivos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor. Nuevamente el Señor viene. Alguien está entendiendo que el Señor viene. Nuevamente seremos arrebatados juntamente con ellos. Y en las nubes estaremos para recibir al Señor. En el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Qué palabra tan hermosa. Qué bendito es nuestro Dios. Por eso el verso 18, voltee, hermano, dele una palmadita a su esposa, a su esposo, a su hijo, a su nieto y dígale, te voy a alentar con esto: Maranata, 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 Maranata. Una palabra, hermanos, del arameo que quiere decir el Señor viene. ¿Alguien cree que el Señor viene? La palabra lo dice y yo lo creo, y por eso lo predico. El Señor va a volver. Y lo importante es que nosotros no podemos ser negligentes a todo esto. Si yo me fuera y les preparo lugar, volveré otra vez y los tomaré a mí mismos para que donde yo esté, ustedes también estén. Ustedes son mi obra. Ustedes es lo que vine a buscar y a salvar, y ahora es mío para toda la eternidad. Nada los podrá apartar de mí. Nada los podrá hacer volver a otro lado. Qué bendito es nuestro Dios. Por eso el verso 3 de San Juan, en 3 ocasiones dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Y luego dice, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes allí estén. Lo que yo ahora tengo será suyo allá en la eternidad. Lo que vine y lo que les di. Jesús decía a menudo, una y otra vez, que Él volvería, que Él vendría. Uno de los más grandes exponentes en todo esto, amados hermanos, es el capítulo 24 de Mateo y el capítulo 25, pero también en Lucas, donde leímos a través de parábolas, enseñanzas de la tierra, pero con el carácter del cielo. Se enseñaba con cosas aquí visibles, tangibles, reales, verdaderas, pero todo el contexto es para allá, para arriba. Y esto que leímos nosotros, esto obviamente, esa parábola también expresa claramente la necesidad, la urgencia que hay de vivir conscientes del mundo que nos rodea, de vivir en la manera como a Dios le agrada, de estar obviamente sobrios, de estar velando, de estar atentos a lo que el mundo sigue obviamente desarrollándose en él. Y nosotros cuando hacemos esto, sin duda alguna, de esta manera, es la mejor manera en la que podemos estar preparados. Muchos hombres y mujeres murieron con esta esperanza, que jamás serán avergonzados. Muchos hombres y mujeres dejaron de creer en esta esperanza y un día despertarán y serán avergonzados.
Muchos hoy que militan en este día han dejado de creer a esta palabra, pero muchos hoy en este día estamos en esta casa de adoración y de oración al nombre de nuestro Salvador, y sabemos que esto es una realidad. Alguien de veras cree eso conmigo. Alguien alabe verdaderamente al Rey de los Reyes, al Señor de los Señores, al Santo de Israel, que nos ha dado esta gran bendición. La venida de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, es en un tiempo inesperado. Yo no voy a decir que odio, pero no estoy de acuerdo con nadie que se atreve a predicar y dan días, exactamente minutos y horas, y yo digo, run. No importa cuál universidad fuiste. No importa si eres teólogo, no importa si hablas idiomas, no importa si tú puedes conquistar obviamente las lenguas de la tierra y eres un experto en la lingüística, no importa, estás equivocado. No importa si trabajas en la NASA o trabajas en la Walmart, no importa nada de eso. Nadie tiene autoridad de parte de Dios para decir estas palabras. La Biblia es nuestra máxima autoridad, y en la Biblia se enseña claramente que el tiempo es un tiempo inesperado. Pero aún así nuestro Dios y nuestro Señor nunca formuló una trampa para engañarnos a ninguno de nosotros. Nunca. Porque tenemos la palabra de Dios. La Biblia nos está diciendo. Es como alguien en una ocasión dijo: si Dios sabía que Adán iba a pecar, ¿por qué no lo detuvo para que no pecara? Y la humanidad nunca hubiese padecido las consecuencias del horrendo pecado por la desobediencia. Y cuando yo oía eso, solamente medité. Y ya después dije yo al final de esa conversación, dije: Dios le ha reservado una sola cosa al hombre, y en esa misma Él no está dispuesta a violarla, y es la libertad que Él nos ha dado. Algunas ocasiones he dicho yo: ay Señor, no nos hubieras dado libertad, hubieras obrado y hubieras hecho esto para que nunca el hombre se hubiese apartado de ti. Es por eso que todo este plan de la redención, amados hermanos, es ahora esto. ¿Entiende usted que Dios no ha truqueado a nadie? Dios no nos ha engañado. Hay personas que llegan a poner en tela de juicio la palabra de Dios. Es que Dios nos ha dado un evangelio místico. Eso no es verdad. Una cosa mística es una cosa que no se entiende, que no se comprende, que no hay todavía discernimiento para poderla tener. Esta palabra es una palabra ahora revelada. Esta palabra puede ser plenamente entendida. El que la quiera obviamente entender, busca la dirección del Espíritu Santo de nuestro Dios. Él es el que la ha inspirado, Él es el que la puso en la mente y en el corazón de los hombres. El Señor nuestro Dios, nunca fue su intención venir, y aunque Él puso en la palabra que su venida va a ser en un tiempo inesperado, no es esta una trampa ni un truco mediante el cual Dios espera sorprendernos. Esa no es verdad. La palabra está llena, hermanos. Dios obviamente lo dice, Él no retarda su venida. Como dice segunda de Pedro, capítulo número 3 y verso 9. Él no retarda su venida, pero Él está haciendo esto porque Él es paciente. Él en su santidad, Él en su poder y en su gloria tiene también esta hermosa virtud o atributo, más bien dicho, que solamente le pertenece al Señor. Él es paciente. ¿Por qué? Porque Él, al esperar, sabe que en esta tierra está lo que Él ama. Está el anhelo de su corazón. Está el objeto de sus bendiciones. Él, la palabra nos dice, Santiago 4:5 dice que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Si alguien verdaderamente nos quiere, es Él. Si alguien nos quiere tener ya con Él, es Él, amados hermanos. Pero Él está esperando. Él está esperando. Está esperando porque hoy, mañana, pasado, este mes, antes de salir, el próximo mes, alguien puede arrepentirse y tomar obviamente la bendición de la vida eterna. Y por eso Él no viene, por eso Él es que retarda su venida, pero eso no quiere decir que no va a venir. Más bien Pedro, en el contexto de ese texto, él dice: los padres se han equivocado.
llegando a pensar y a descifrar ellos voluntariamente que desde los tiempos antiguos la palabra de Dios se dijo esto y desde aquel tiempo no ha pasado. Pero eso no es que no vaya a venir. Eso no nos puede pasar, hermanos. Cuando usted escuche a alguien así, hermano Jerry, vaya al verso número 1 del capítulo número 3, por favor, y vamos a leerlo. Esto no nos puede pasar a nosotros. Escuche bien, así mismo vosotras, hermanas, mujeres, estar sujetas a vuestros maridos. Y lo que habla en ese contexto, la sumisión obviamente a la autoridad en la familia. Después habla cómo debe de ser la conducta de la mujer. Habla del atavio, la forma de la compostura de la mujer, una mujer que vive en santidad. Pero cuando pasamos hasta el verso número 5, vea usted lo que la palabra del Señor nos dice, porque así también se ataviaban en aquel tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Ahora bien, y luego dice, como Sara, hermano Jerry, se me fue a la primera de Pedro, por eso dije, santo Dios, yo lo tengo aquí diferente, lo escribí mal, es segunda, vamos a la segunda. Me voy a regresar. Segunda de Pedro 3, verso 1, escuche bien, y vamos a ir al verso 4 y ahí nos vamos a quedar por un momento. Y escuche usted que hay gente, hermanos, hoy en este día, como hubo gente en aquel día, que simple y sencillamente erraron en lo que ellos podían entender. Y luego dice, amados, dice, esta es la segunda carta que yo les escribo a ustedes. Y luego vea, dice, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. O sea, vea, él le habla porque ya había pasado la primera de Pedro, esta es la segunda carta. Y luego dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. ¿Quién lo dijo primero? El Señor nuestro Dios. ¿Quién inspiró a los profetas? El Señor nuestro Dios. ¿Quién le mandó a los apóstoles que hablaran eso? El Señor nuestro Dios. Y luego dice el verso 3, sabiendo esto, que en los postreros días, fíjese bien, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Y el verso 4 dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa de su venida? ¿Dónde está? Y hoy mucha gente, el día de ayer estaba buscando en uno de los comentarios y estaba leyendo y sacaron un video o entró un video allí en mi computadora de un hombre, hermanos, que se paró en el Square de Inglaterra. Y este hombre se ve que es como de raza india, un hindú, ¿verdad? No indio como los natives de aquí. Y este hombre, estaba un hombre predicando en la plaza pública, y este hombre se paró y estaba comiendo, no sé si popcorns o cacahuates o algo, y se echaba comida a la boca y escupía, y el predicador predicando, y él comenzó a decir, where is Jesus? ¿Dónde está Jesus? Y luego este hombre gritaba y levantaba las manos y decía, Jesus, gritaba, Jesús, aparece, date a conocer. Si en verdad vas a venir, ven ahorita. Y estaba gritando este hombre. Y ese tipo de personas, hermanos, tienen una capacidad de influencia para conducir a mucha gente al error. Ese hombre no fue valiente, fue cobarde. Ese hombre no fue sabio, fue necio. Ese hombre no tiene nada bueno. La palabra lo confirma. Que hay gente, ha habido gente y va a seguir habiendo gente. ¿Sabe usted que en esta última reunión de un culto satánico agarraron las Biblias y comenzaron a cortar las hojas y comenzaron a mofarse de Dios? Pero ojalá y esta gente se arrepienta, porque de que mi Señor va a venir y Él traerá juicio cuando Él venga, amados hermanos. Por eso Pedro dice, y ellos diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde los días de los padres, dice, durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Sabe que yo casi tengo 28 años en la iglesia? Y yo cuando llegué a la iglesia, lo primero que oí, el Señor viene. Y yo dije, santo Dios, más vale que todos vivamos bien.
Lo esperé el primer mes, el segundo año, hermanos, el tercer año y todo. Y vea, todavía no ha venido. Pero eso no quiere decir que Él no venga. Él puede aparecer ahora. Cuando más las cosas dicen, vea, y se lo voy a volver a poner en un momento. Yo he entendido esto desde años y no voy a decir otra cosa. Esta es mi opinión muy personal. Yo no ando viendo para allá para arriba. No ando viendo a la tierra. No ando viendo los acontecimientos del mundo. Porque ya miré que mucha gente a través del tiempo se han equivocado una y otra y otra y otra vez. Porque la venida del Señor será, obviamente, como estamos leyendo, va a ser un tiempo inesperado. O sea, la Biblia dice cuando menos pienses. Cuando alguien diga ya me cansé de esperarlo, a lo mejor en ese momento viene. Cuando menos pienses. En el tiempo menos esperado, porque es inesperado. Y dice la palabra, ¿dónde está pues su advenimiento? Porque desde aquellos días, la promesa, desde el tiempo, desde el principio de la creación, no ha estado. Y luego dice el verso 5, escuche, hasta el verso número 6, ahí me voy a detener un poco. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, el cielo y también la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el Señor nuestro Dios ordenó una cosa, vino a la existencia. Que Él es poderoso, que lo que Él habló, pasó. Que lo que Él ha hablado, digan conmigo, pasará. Lo que no se ha cumplido, eso es lo que está enseñando aquí la palabra de Dios. Y luego dice, y también la tierra fue hecha y proviene del agua y por la misma agua subsiste. El verso 6 declara, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿Por qué? Porque Dios dijo que iba a haber un diluvio, ¿sí o no? ¿Y hubo o no hubo diluvio? O sea, es la palabra de Dios que se ha cumplido en algunas cosas que proféticamente se habló y llegaron al cumplimiento. Proféticamente se habló que el Señor va a venir. Puede ser ahora. Yo venía con el entusiasmo de darle a los hermanos un video que traigo en mi tableta que bajé yo. Y es un video donde está un predicador predicando y esto y lo otro. Y está predicando del capítulo 24 de Mateo. Y él dice, el Señor dijo que Él puede venir. Y que no vayas, que no corras allá al capítulo 25 y que te digan, mira acá está el Cristo, mira para allá, mira para acá. No creas. Porque nadie sabe la hora en que Él ha de venir. Y cuando Él está predicando, hermanos, ¡paus! Un trueno y cae la Biblia. Y varias gente que se quedó en la iglesia. Que si el Señor llega a venir ahora en esta noche, Dios quiera que nadie se quede. Y en ese momento, ¡pum!, tronó. Se fueron los que se tenían que ir. Y los que se quedaron con mucha más confusión con la que estaban antes de empezar el culto. Porque hay gente ahorita que está confusa, que no sabe, que no entiende. Por eso hace lo que hace. Vive como quiere y hace lo que quiere. Pero en esta expectativa nuestra, debe de ser en todo el tiempo. Debe de ser en toda hora. Y luego la gente comienza a buscar a los demás. No están. Si eso llega a pasar ahorita mismo, hermano, el que se quede, yo no me quiero quedar, créanme que no quiero. Si yo hoy viene el Señor en esta noche y se va, mañana va y recoge mi Toyota, se la lleva, se la regalo, ¿quién la quiere? Yo no, alguien dice, yo no. Levante la mano y hubiera dicho, puede haber unos, yo pastor, démela a mí, yo la agarro. No, mejor ni juego con eso. Eso va a ser duro, difícil para la humanidad. Pero dice la palabra, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. ¿Por qué? Porque Dios dijo, va a haber un diluvio. Yo voy a hacer que haya un diluvio. Yo voy a ordenar que se revienten las fuentes de arriba y de abajo. Y la tierra se inunde. Y tú, Noé, eres el encargado de hacer el arca. Y eso pasó. Y luego dice el verso 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora, que están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Dios un día lo llevará a cabo.
El verso 8, mas oh amados, dice claramente, no ignoréis que esto, para con el Señor, obviamente, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no tiene ningún problema, amados hermanos. Y es el verso ahora que leímos, el 9, o cuando dijimos, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Hoy alguien puede decir de los que tienen 30 años militando, pues yo me acuerdo cuando el hermano Catarino Huizar decía, yo me acuerdo cuando el hermano Elías Escamilla, yo me acuerdo cuando el hermano Fortino venía y aseguraba que el Señor ya estaba a la puerta. Y gritaba el hermano. Yo me acuerdo de aquellas predicaciones, hermanos, uno temblaba. Allí caía uno de rodillas en la silla, Señor, si vienes ahorita, que yo me vaya contigo. Hoy estamos predicando y mucha gente está está en el teléfono. Hoy debemos de estar pendientes. Hermanos, si el Señor viene ahora, nada de lo que tienes te lo vas a poder llevar. Pero está pendiente para que el Señor viene hoy, en esta noche o en estos días. Tengas asegurado por estar obviamente velando, alerta, vigilante en tu espíritu, despierto espiritualmente hablando, no dormidos. Yo les enseñaba a los varones una conferencia, amados hermanos. Despiértate, un despertar espiritual. Y yo le decía que mucha gente se ha acostumbrado a tener el celular, el reloj antiguo, aquella bolita, y sonaba. Y hay gente, yo nunca voy a entender eso, y perdónenme si digo algo que no. Pero hay gente que entra a trabajar a las 7 y pone el despertador a las 6:10 de la mañana. Y suena el despertador, ¡pa!, le pega, y ahí sigue. Y vuelve a sonar a los 10, 15 minutos y ¡pa!, le vuelve a pegar, y no se levanta. Y eso a mí, créanme que en veces quiere salirme un tornillo por aquí y otro por acá. Yo no entiendo eso. Que alguien se quiere levantar y está el despertador y el teléfono y lo agarra y ya sabe dónde apretar y se apaga. Y postergan el despertar para prepararse para ir al trabajo, para despertar y ir conscientes de lo que van a hacer. Y sabe que eso también está en la iglesia. El reloj espiritual está sonando, despierta, despierta, y están postergando y postergando y postergando y siguen dormidos. Y una persona dormida, amado hermano, amada hermana, no es consciente. Yo mismo he estado en ocasiones, ha llegado alguien y me despierta y en veces quiero coordinar palabras, no puedo, quiero coordinar acciones, no puedo. En el campo espiritual, una persona que está dormida y que posterga el despertar espiritual, está dormida, no puede coordinar bien el hecho de su vida para poder seguir adelante. Hay que despertar, hay que despertar. Romanos 13, verso 11 y 12, hay que despertar del sueño, dice el apóstol Pablo, más sabiendo que hoy está más cerca de nosotros, hermanos, la salvación de nuestro Señor y de nuestro Dios. Conociendo que el tiempo está ya cerca, hay que levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Quién tiene 5 años que creyó en el Señor? Levante la mano. ¿Quién recibió al Señor hace 5 años? Pero, ay hermanas, si yo fuera el Señor, ni las pelo. Pero qué bueno que no soy el Señor. Levanten la mano los que tienen más de 20 años. Parece lo más grande que tiene en su vida. Estas dos ingratas, ¿quién tiene 5 años? Ya me hice como el hermano Urbina, ¿da? Yo dije, ay, el hermano Urbina, yo sé que vas a ver esta predicación, mi amado. Más que mi hermano dijo. Dice, los jóvenes en vez están aquí, pero no están. Amén, amado hermano. Entonces, los que tienen 20 años hoy están más cerca que nunca. Los que tienen 30, los que tienen 1, los que tienen 3, los que tienen 2. Los que se van a bautizar ya pronto para vivir para el Señor, para ser parte del cuerpo vivo de Jesucristo nuestro Señor, que es la iglesia. Y esto, hermanos, ya es hora de levantarnos del sueño. No podemos estar dormitados. ¿Sabe que el otro día, verdad, hermana Elizabeth, me hablaron, hermanos? Porque yo me puse primero.
ya me voy a quitar. Pero me hablaron de la alarma y me dijeron, ¿sabes qué? Se metió alguien al edificio y ya se activó tal sensor y ya pitó acá y ya pitó allá. Y yo dije, santo Dios. Y dije, ¿qué hacemos, hermana Elizabeth? Pues ahí venimos, hermano, a las 3 de la mañana más o menos era, ¿verdad? Ahí venimos manejando. Y yo le dije a mi hija, yo me voy a bajar. Tú no te bajes, tú con el teléfono y la mano apuntada al 9. Sí. Y no le hierres al 9, porque si le hierras, va a estar fea la cosa. Y yo vine, hermanos, y llegué, pero llega uno y también llega la policía. Y dice, ¿sabes qué? Tú predicas, tú te dejas a nosotros. Y ya entran ellos y comienzan a ver. ¿Y sabe qué? Muchas veces los que cierran, como el domingo pasado, pues en veces cuando no se queda esta puerta abierta, se queda la otra, cuando no aquella, y siempre hay puertas abiertas. Prende el aire, sopla el aire va allá afuera, abre la puerta y pum, y entra el aire. Y créanme que los sensores, hasta el aire, se mueve una persiana y los alcanzan a detectar. Y sabe una cosa, amados hermanos, cuando nosotros venimos, yo venía manejando y créanme que venía inconsciente, o sea, me levanté y quise accionar de volada. No, ¿cómo en 2-3 minutos usted se echa agua y por más helada que se la eche, no despierta uno? ¿Verdad que no? O solamente que nomás a mí me pase. Llegué aquí, todavía me bajé y todavía no sé si caminaba derecho o no. Tuve que respirar, dije, ¿cómo llegué aquí? Y muchos estamos así en la iglesia, hermanos. Llevamos nuestra vida espiritual dormidos, semidormidos. Nuestros hijos nos están viendo dormidos. Ellos no van a tomar esto en serio. Puede venir el Señor ahora y tú, amado hermano y hermana, tu casa se puede quedar todo aquí. Porque tus hijos no tienen esto como prioridad. El sentir espiritual de ellos está dormido como el de mucha gente en la iglesia. Y el Señor a nadie ha engañado. Él es fiel y verdadero. Hay que levantarnos del sueño. Ahora está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos. Créanme que el verso 2 es verdad. La noche está avanzada, el día se acerca. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. ¿Sí o no? Segunda de Pedro 3:10, vea, el Señor va a venir. Y no nos va a dar el Señor, hermanos, más información que la que ya tenemos, porque la que tenemos es suficiente. En este estado, hermanos, inesperado, Él dice, puedo llegar como un ladrón en la noche. ¿Usted cree que el ladrón va a llamarle, Janet Peregrina, mira, pues ahora decidí llegar a robar tu casa? Teresa Martínez, hoy decidí que voy a ir a ver qué saco de tu casa. ¿Usted cree que el ladrón va a decir eso? El ladrón no va a decir eso. El ladrón no va a decir absolutamente. Ahora vea nuevamente, segunda de Pedro 3, ya no el verso 9, era el verso 10. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. El Señor va a venir, amados hermanos. Los judíos de aquel tiempo tenían ellos una forma de creer, cómo ellos compartían o quebraban lo que eran las vigilias de la noche. Y para ellos era una forma muy peculiar de poder decir que según ellos en las vigilias y lo que el gobierno romano la separaba, eso es lo que nosotros casi siempre hablamos. Que la primer vigilia comienza, según el gobierno romano o la ley romana, de las 6 de la tarde a las 9 de la noche es la primera. De las 9 de la noche a las 12 de la noche es la segunda. De las 12 de la noche a las 3 de la mañana es la tercera. Y Lucas dice que la cuarta vigilia es aquella que es de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana, ¿sí o no? Y eso es lo que ellos constituyen así, según los romanos. Pero los judíos, ellos decían, ellos hablaban solamente de 3 vigilias. Una que era de las 6 de la mañana a las 10 de la noche, de las 10 de la noche a las 2 de la mañana y de las 2 de la mañana hasta las 6 nuevamente de la mañana. Pero el Señor dice, el Señor de la casa puede venir en la primera o en la segunda vigilia. Alguien entienda eso. Quizás el Señor venga de noche, quizás. Pero la cosa es que aunque esté diciendo eso, nosotros no podemos estar dormidos.
Hoy es el día de ceñir los lomos según la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1 y verso número 13. Hay que ceñir los lomos del entendimiento. Hay que tener eso bien metido en la cabeza. Hay que ser sobrios y velar. ¿Por qué? Porque hoy, amados hermanos, el Señor puede completar la gracia que todavía necesitamos tener de Él. La salvación ya está, pero Él prometió venir. Por eso Pedro dice: ceñir pues los lomos de vuestro entendimiento, ser sabios y velar y esperar por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Cuando el Señor vuelva a aparecer, hermanos, cuando el Señor venga. Esta metáfora y la forma de velar, de estar consciente, de tener las lámparas encendidas, como predicaba el ministro Ramírez el miércoles pasado. Esas son advertencias. ¿Para qué? Para que estemos listos, preparados. En esto no debemos de vacilar, no debemos de ser negligentes. No tenemos que hacer nada sino lo que Dios está pidiendo que hagamos, para que esto no nos sorprenda. Qué triste es poder ver que aquel padre de familia obviamente pudo haber sido sorprendido en el sueño. Y el Señor lo dice: ustedes no tienen que ser así. El ladrón no le avisó al padre de familia que iba a ir a minar su casa, y obviamente pudo haber entrado y minó la casa, robó. Pero esto no puede ser así con ustedes. Esto no debe de ser así con ustedes. Nadie sabe la hora. Yo jamás les voy a decir. Ahora escuche claramente. Vamos a volver a leer estas porciones. Y finalmente voy a terminar con esto. Pero cuando Lucas obviamente escribe esta porción de la palabra, es claro que del verso 35 al 40 se insta a velar, se insta a estar conscientes, se insta a estar vigilantes, se insta obviamente a vivir una vida en el Espíritu, a estar despiertos espiritualmente. Escuche, lea conmigo, fíjese: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. El vestuario de aquella gente en aquel día hacía complicada una huida de emergencia por sus túnicas, formas de faldas. Y dice: ellos, los que usaban aquellas formas de capas, tenían que meter las puntas para que si tenían que correr, no tropezaran. Eso es lo que está diciendo: estén ceñidos, bien ceñidos vuestros lomos. Es como nosotros si usamos abrigo, ¿sabes qué? Agárrate el abrigo, súbetelo y amárratelo bien, para que si tienes que huir, que correr, no te vayas a tropezar. Y luego dice el verso 36: y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, que aguardan, que están allí pendientes. Y luego enseña, vea claramente la palabra, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. O sea, cuando el Señor regrese, hermanos, todo va a ser tan rápido. Cuando Él aparezca, los muertos van a resucitar en un abrir y cerrar de ojos. Nosotros, la iglesia que milita, si alguien está pensando y decir, pues si yo veo una señal, en ese momento me arrepiento y con todo el corazón, no vas a tener tiempo de nada de eso. El tiempo es ahora. El tiempo lo tienen ustedes ahora. Lo tienen ustedes ahora. Lo tienen ustedes ahora. Lo tengo yo ahora. Es ahora. No puede ser en aquel momento. ¿De veras entiende eso? Hay que estar listos, ceñidos, preparados, la lámpara llena de aceite, como se decía el miércoles pasado, para que cuando regrese el Señor, sed semejantes a estos hombres que en cuanto toca, se le abra. Hace algún tiempo llegamos de aquí de Estados Unidos a México, y nunca se me va a olvidar esta hazaña. Nunca. Llegamos y llevamos a la esposa del hermano Carlos Rea a su casa. Y le habían dicho al hermano Cayetano: hermano, deje la llave aquí. Papá, deje la llave aquí. Y llegamos, hermano. Usamos todo lo posible, ¿verdad, Carlitos? Piedra, palos, puntapié, gritos, todo. No nos abrió el hermano. Y luego decía el nieto, estaba más chiquito, eso hace ya años. Dice: papá Cayetano, dice, abra. ¿Para qué cerró? Y luego decía el muchachito, porque sea lo que sea, tiene educación: y discúlpenos, papá, que le hablemos así, ¿verdad, tío? Sí, me dijo que nos disculpe. ¿Sí o no, Carlitos? Y decía: discúlpenos, papá, dice, pero usted tuvo la culpa. ¿Dónde dejó la llave? Decía Carlitos. Y sabe una cosa, amados hermanos, los que querían entrar a esa casa no pudieron entrar, porque el que estaba adentro no oyó.
el sueño obviamente le ganó en su cuerpo. Hoy hay gente que va a pasar la venida del Señor, se va a ir la iglesia y hasta cuando no vean todo lo que ha sucedido, tal vez puedan despertar. Y eso sería muy fatal. Dice el siguiente verso, escuche el verso 37. Bienaventurado, feliz, dichoso, aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. Consciente hoy, sabiendo que nuestra vida es una vida que debe de ser vivida para Él, por Él, porque es de Él. Cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá. Esta palabra, hermanos, a mí se me hace difícil de aceptar, pero está en la Biblia y la tengo que recibir. Dice, cuando venga, cuando los halle velando, de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. O sea, el mismo Señor de la casa, de la parábola, está dando a entender Jesús que un día el mismo dueño de nuestras vidas estará atendiéndonos, hermanos. Eso ya nos debe de llenar de humildad y de deseo de decirle al Señor, yo quiero estar ahí, Señor. No solamente viniste a salvarme ahora, después que me llevas y me vas a tener allí y me vas a atender, a suplir todo para mí, a poder nuevamente dar a conocer que lo mucho que me has amado, lo vuelve, Señor mi Dios, a confirmar. Y luego dice el verso 38, y aunque venga en la segunda vigilia, y aunque venga en la tercera vigilia, hay algunos que dicen, el Señor va a venir en la primera o en la segunda venida. Y luego dicen, aquí ya tenemos una pista, y la pista es de que puede venir el Señor. Puede venir de las 9 a las 12, o de las 12 a las 3 de la mañana. Yo no creo que eso se deba de interpretar así, porque el Señor dijo que los seres humanos no sabemos ni el día ni la hora. Entonces el que le ande poniendo ahí tiempo ya se equivocó, ¿sí o no? Yo más bien lo que entiendo, que el Señor puede venir en cualquier momento. Pero dice claramente lo que sigue, dice, si los hallare así, bienaventurados son. ¿Cómo así? Velando, conscientes, atentos, despiertos. Bienaventurados son, ¿por qué? Porque en ese momento se cumplirá todo lo que estamos anhelando. De verle cara a cara, de oír su dulce voz que nos diga, bienvenido a casa, donde nunca nadie más te podrá apartar de mí, donde no habrá demonio en el infierno, ni diablo que se pueda levantar para dañarte. Jamás nadie podrá atentar contra lo glorioso que te di y que tú conservaste para estar aquí conmigo. Por eso dice, bienaventurados son aquellos siervos si hacen así. El verso 39 dice, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Hay gente que no va a darse cuenta cuando el mal llegue, cuando el bien está a la puerta. Pero nosotros, dice el verso 40, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, esto yo lo creo, el Hijo del Hombre vendrá. Cuando nosotros vemos la televisión y vemos desastres naturales y vemos cosas y vemos todo esto, amados hermanos, yo no tomo eso en cuenta. Si hoy en esta semana llegara a pasar algo en Israel, si se llega a ver un convenio judío, obviamente palestino, con los árabes, entonces yo le voy a empezar a predicar a la iglesia, hermanos, se ha concertado el tratado de paz entre los árabes y los judíos. De ahora en adelante, no se duerma espiritualmente, porque el Señor puede venir en cualquier momento. Pero eso todavía no pasa. Hay gente, hermanos, que en YouTube, el templo ya está, y eso no es verdad. Todavía no. Pero esto no puede hacer que nosotros nos volvamos negligentes y descuidemos esta hermosa salvación tan grande que tenemos. Hay que velar. La Biblia dice, y con esto termino, y es claro que Apocalipsis 16 nos habla a nosotros para que volvamos a comprender lo que el verso 21 nos dice claramente. Y con estos 3 versículos que voy a decir, los voy a leer, conecto el una y la otra cosa.
Porque en Apocalipsis 16:21 dice claramente, o más bien dije Apocalipsis, es primera a los Corintios 16:21. Yo, Pablo, escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y luego dice, el Señor viene, lo que dije al principio, Maranata. ¿Por qué el que no ama al Señor sea anatema? Porque obviamente esa persona que no lo ama no puede estar con la expectativa de irse al cielo. No puede estar con la expectativa de ser del Señor para siempre. Y esto, hermanos, lo confirma obviamente primero a los Tesalonicenses 5:16. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones o de las sazones, no tenéis ustedes necesidad, hermanos, que yo les vuelva a escribir. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, lo que les estaba diciendo, cuando digan ahora sí hay paz y seguridad, porque los palestinos y los judíos tienen paz, el Medio Oriente tiene paz, el convenio de la paz se ha hecho. Entonces dice, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como a la mujer que está encinta, y no escaparán. No escaparán. Mas vosotros, amados hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de las tinieblas ni de la noche. Por tanto no durmamos como los que duermen, sino velemos como aquellos que han sido siempre sabios y viven en sobriedad. Por último, Apocalipsis 16:15 dice claramente, y esto, hermanos, es para que no olvidemos las grandes promesas del Señor. He aquí yo vengo como ladrón en la noche. El ladrón nunca le va a avisar a la persona cuando va a entrar a su casa. El Señor no va a decir otra cosa más que lo que ha dicho en la palabra. Yo vengo como un ladrón en la noche. Por eso es bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza o su desnudez. Bienaventurado el que vela. Bienaventurado usted si hoy está consciente de esto y no olvida que tiene que estarlo haciendo. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Ustedes que están viviendo una vida cristiana pobre, mediocre, con poco sentido, arrepiéntanse, hermanos. Arrepiéntanse, hagan obras que honren a Dios. Vivan obrando en la fe, dándole honor a su Señor. Ustedes que viven en su propio mundo y en su propia voluntad, ustedes hoy tienen mucho en qué pensar, tienen mucho que hacer. No sea que el Señor te sorprenda y el día de mañana ya no estés aquí y hayas llegado con Él allá. Y el Señor te pueda rechazar, porque tu vida no fue vivida al estándar de su voluntad, al paralelo de su voluntad. Qué bueno fuera que el Señor viniera hoy, ¿verdad? Qué bueno fue, nomás como 3, como 4. Qué bueno fuera que el Señor viniera hoy en esta noche. Qué bueno fuera que nos llevara al cielo. Qué bueno fuera estar con Él para siempre. Qué bueno fuera ver su rostro santo. Qué bueno fuera, hermanos, poderle decir al Señor, Señor, gracias, porque por tu obra pude llegar hasta aquí. ¿Alguien cree de veras esto conmigo? Pónganse de pie, por favor. Qué bueno fuera que hoy miraran nuestros ojos, hermanos, aquellas hermosas cosas que Él tiene reservadas para los que le aman. Según la Biblia en 1 Corintios 2:9, lo que los ojos no han visto, ni los oídos han oído, ni ha subido al pensamiento del hombre, son las cosas que Dios tiene reservadas. Ahí donde están, les voy a pedir que inclinen su rostro. O si usted quiere venir al altar y quiere pedirle perdón a Dios, ya con eso no creo que muchos pasen, pero decirle, Señor, he vivido negligentemente, he estado haciendo lo que yo quiero y pienso que yo soy el que tengo toda la razón, o la que tengo toda la razón, y me he llegado a equivocar, Señor, y quizás tú hoy vuelvas. Quizás hoy, Señor mi Dios, suene la trompeta. Quizás hoy, Señor mi Dios, sea el último tiempo aquí en esta tierra. Incline su rostro y dígale, amado Dios, ayúdame a ser sincero y transparente.
Ayúdame, Señor mi Dios, a meditar en mis caminos. Ayúdame, Señor, porque yo no quiero equivocarme. No quiero quedarme en esta tierra, Señor, porque está en tu palabra que cuando tú vengas, esta tierra solamente tendrá sufrimiento y dolor.